Nunca pensé que llegaría el día en el que estaría escribiendo esto en un foro público, pero después de todo lo que pasó, siento que necesito desahogarme. Mi hermano y yo éramos inseparables durante toda nuestra infancia, hasta que conocimos a una mujer. Hoy en día, no nos hablamos, y nuestra familia está rota. Todo comenzó hace casi 3 años, y aunque trato de entender cómo llegamos a este punto, a veces simplemente no lo logro. La historia es larga, pero prometo que es importante. Mi hermano, Carlos, y yo siempre fuimos muy cercanos. Nacimos con solo 2 años de diferencia, y crecimos como una especie de equipo. Éramos los típicos hermanos que se cuidaban mutuamente, que compartían amigos, intereses y, lo más importante, un profundo respeto. Mi madre siempre decía que éramos el alma del hogar. Aunque a veces teníamos pequeñas discusiones, nunca llegaron a ser graves, siempre nos arreglábamos. Carlos era el tipo de persona que parecía tener todo bajo control. Era carismático, con una capacidad de liderazgo innata, y todo lo que hacía parecía salir bien. Yo, por otro lado, era un poco más introvertido. Pero siempre me sentí cómodo en mi propio espacio, sabiendo que mi hermano estaba allí para apoyarme en todo lo que hiciera falta. No había rivalidad entre nosotros, al menos no de la forma en que la gente suele imaginarse entre hermanos. A menudo nos complementábamos en lugar de competir. Todo cambió cuando conocimos a Sofía. Recuerdo el primer día que conocí a Sofía. Fue durante una fiesta a la que mi hermano me había obligado a ir, como siempre hacía para sacarme de mi zona de confort. Yo no quería, pero al final, acepté ir, pensando que al menos sería una noche normal con amigos. Pero allí estaba ella, sentada en el sofá, sonriendo de una manera que te hacía pensar que sabía más de lo que decía. Sofía tenía algo que te atraía de inmediato, una belleza inesperada, pero también una forma de hablar que te mantenía al borde de tu asiento, como si todo lo que decía fuera una revelación. Carlos la conoció poco después de que llegamos, y en cuestión de minutos, ambos parecían estar hablando como si se conocieran desde siempre. Para ser honesto, me sentí un poco desplazado. No porque no me gustara Sofía, sino porque me di cuenta de que mi hermano, normalmente el centro de atención, estaba completamente cautivado por ella. Al principio, me pareció inofensivo, incluso natural. Después de todo, Sofía era encantadora, ¿quién no se sentiría atraído por ella? Lo que no supe en ese momento era que Sofía tenía una habilidad especial para manipular a las personas a su alrededor. Y Carlos, tan vulnerable en su necesidad de validación, era el blanco perfecto. A los pocos días, Carlos comenzó a cambiar. No mucho al principio, pero lo suficiente como para que me diera cuenta. Ya no éramos el mismo equipo que éramos antes. Empezó a pasar más tiempo con Sofía y menos tiempo conmigo. Sus mensajes se volvieron más largos y sus llamadas más frecuentes. Pasó de ser el hermano con el que podía contar en cualquier momento, a convertirse en alguien que ya no tenía tiempo para nada, ni para mí, ni para la familia. No estaba celoso, al menos no en el sentido tradicional de la palabra, pero algo no estaba bien. Mi hermano parecía estar alejándose, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí solo. En lugar de hablar de nuestras cosas como siempre lo hacíamos, me encontraba hablando solo, en el silencio de una casa que se sentía extrañamente vacía. Al principio, intenté ignorarlo. Pensé que era una fase, que todo volvería a la normalidad. Pero no lo hizo. La relación de Carlos y Sofía se volvió más intensa, y no pasaba un solo día sin que él me hablara de ella. A veces sentía que era como una sombra que se colaba entre nosotros. Aunque él insistía en que nada había cambiado, algo dentro de mí sabía que estábamos distanciándonos. El punto de no retorno ocurrió una noche en la que tuvimos una gran pelea. Estaba harto de cómo me estaba ignorando, así que decidí confrontarlo. Fue un viernes, después de una cena familiar en la que Carlos había decidido irse antes para pasar tiempo con Sofía. Mi madre había preparado una cena especial, pero él no se quedó ni un minuto. Esto me enfureció, no porque estuviera con ella, sino porque parecía que nunca más iba a ser parte de nuestra vida. ¿Por qué sigues ignorándonos?, le grité esa noche. ¿Qué te pasó? Ya no eres el mismo. ¿Por qué prefieres pasar tiempo con ella en lugar de estar aquí con nosotros? Carlos me miró, y por un momento, pude ver una chispa de algo en sus ojos. Pero en lugar de responder con algo razonable, simplemente dijo: «Es que tú no entiendes, nunca lo harás. Sofía me hace sentir vivo, algo que no me pasaba con ustedes». Esas palabras me dolieron más de lo que esperaba. No porque no supiera que su relación con Sofía era importante para él, sino porque, al decir eso, había dejado claro que sentía que ya no necesitaba a su familia. Después de esa noche, todo se desmoronó. Al principio, no entendí por qué todo se había vuelto tan tóxico. Pero después de un par de meses, comencé a escuchar cosas que no podía creer.
Algunos amigos cercanos me contaron que Sofía había hablado mal de mí y de nuestra familia, pintándonos como una carga en la vida de Carlos. Decía que éramos obstáculos para que él pudiera ser la persona que realmente quería ser. Poco a poco, los comentarios empezaron a hacer sentido. Sofía había sembrado dudas en la mente de Carlos. Lo había alejado de su familia, y en su lugar, lo había hecho depender completamente de ella. Al principio, Carlos trató de defenderla, pero con el tiempo, empezó a cambiar aún más. Ahora, sus palabras eran frías, distantes, y cada vez que intentaba acercarme, él encontraba excusas para irse. Lo peor llegó cuando descubrí que Sofía había manipulado a Carlos para que tomara decisiones importantes sin consultarme. Como si fuera un juego para ella, vernos separados, vernos luchar entre nosotros. Fue ella quien le sugirió a Carlos que me echara del negocio familiar, algo que había sido un proyecto que ambos habíamos construido desde jóvenes. Fue un golpe bajo, uno del que nunca me recuperé. Todo llegó a un punto crítico el día en que Carlos tomó la decisión de cortar todo contacto conmigo y con mis padres. La excusa fue que necesitaba espacio y que nuestra familia le estaba ahogando. Y lo peor de todo es que Sofía estaba allí, dándole la fuerza para hacerlo. Para mí, ese fue el momento en que supe que ya no había vuelta atrás. La familia que conocía y amaba ya no existía. Con el paso de los meses, Carlos se fue distanciando más y más, y yo me quedé con un vacío enorme. La mujer que había llegado a nuestras vidas había destruido la relación que teníamos. Sofía nunca fue una mujer mala en el sentido tradicional, pero su egoísmo y manipulación fueron suficientes para que todo se viniera abajo. Mi hermano sigue con ella. Ellos están juntos, y aunque a veces intento comunicarme con él, sé que no lo haría sin su permiso. A veces me pregunto si alguna vez me perdonará por no haber aceptado su relación desde el principio. Pero, honestamente, no estoy seguro de si eso importa. Lo que solíamos ser ya no existe, y aunque intento seguir adelante, no puedo evitar pensar que todo esto fue causado por una mujer que nunca entendió lo que significaba ser familia. Si te ha atrapado esta historia y quieres seguir descubriendo más relatos impactantes, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Cada semana te traemos nuevos casos que te harán ver la realidad desde otra perspectiva.